Perfecto, entonces vamos a estudiar Lucas y vamos al capítulo 10. Entonces, vamos para acá. Entonces, la anterior semana nos habíamos quedado en un pasaje, bueno, más bien dicho, habíamos visto que llegamos a la mitad casi temática del libro porque comenzaba el viaje hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Y comenzaba justamente con, entre otras cosas, ¿no es cierto? El, el, esta forma de que, digamos, algunas cosas, ¿no? Por hacer una recapitulación nada más así breve de lo que hemos la anterior semana. Y decíamos que básicamente mucho de lo que ya comienza a enfocarse ahora, esta segunda parte de Lucas, es en cuestiones que se pueden, o consejos, enseñanzas que se pueden ir derivando y aplicando directamente ya a una comunidad, luego de que el Señor Jesús haya muerto y resucitado, o básicamente ya no esté. ¿Cierto? Entonces, la anterior semana vimos la actitud de los discípulos, si se quiere, no de castigo, de intolerancia, sino más bien de diálogo, de una conversa, digamos, con las personas, incluso de aquellos que no reciben, e incluso de aquellos que pueden predicar incluso en nombre de uno y que no son, ¿no es cierto? Que no andan con uno, como lo vimos antes. Y también em, nos enrollamos un poco también, ¿cierto? Lo desmenuzamos, quiero decir, un poco estos pasajes o estos tres ejemplos o estas tres situaciones que hacen poner el énfasis en la prioridad que debe tener un creyente respecto de cualquier otra cosa que puede haber en la tierra, ¿no es cierto? Que básicamente un creyente escogerá y pondrá como prioridad al reino de los cielos, al Señor, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en el capítulo 10 hoy vamos, Dios mediante, a ver un buen trecho hasta el versículo 25 si no me equivoco, 24 hasta el 24 porque todo esto es un solo pasaje que en realidad se vería un poco desaprovechado si es que lo vamos seccionando. Pero eso no quita que si no lo alcanzamos, tampoco lo vamos a forzar. Pero lo que sí es que creo que se puede correr un poco más, digamos, si cabe el término, ¿no? Porque son cuestiones que, como la mayoría del Evangelio, ya hemos visto. Ahora, aquí en términos generales, no sé si ustedes de pronto ya pudieron leer de manera anticipada el pasaje que vamos a leer, y habla justamente de este famoso envío de 70 o de 72 discípulos que hace el Señor Jesús. Solamente que acordémonos que un par de capítulos antes, por ahí del 9, un poco antes, el Señor Jesús ya había enviado a sus discípulos, pero a los 12, y les había enviado igualmente, ¿no es cierto?, a predicar y a sanar. Y se había tenido les había dado algunas instrucciones de que no lleven mucha provisión y cosas por el estilo, y después se tenía el, el reporte de que llegaron, pero no se dijo mayor cosa de eso. Ahora Lucas nos va a contar que el Señor Jesús habría enviado no solo antes a los 12, sino más bien habría enviado ahora a 70 o a 72 otros colaboradores, por así decirlo, ¿no es cierto? Con instrucciones más o menos semejantes. Ahora, aquí al respecto vale la pena decirlo, vale la pena decirlo de entrada. Este pasaje, al parecer, es exclusivo de Lucas. Tanto en Mateo como en Marcos no consta eh, que haya habido dos envíos, quiero decir, ¿ya? En Mateo, en Marcos y en Lucas consta apenas un envío a los discípulos general de vayan, prediquen y donde les reciban, quédense y donde no sacudan el polvo de los pies, todo ese pasaje, ¿no es cierto? Eh, Aparece una sola vez tanto en Mateo como en Marcos. Sin embargo, aquí en Lucas aparece doble. Aparece un envío a los discípulos, que ya lo leímos en su momento, y otra, este envío a los 70, igual con sus particularidades. Entonces aparece doble, ¿no es cierto? Eso es el primer asunto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué manda doble? ¿Por qué, digamos, por qué Lucas aparece esto o hace aparecer esto como que si hubiera habido dos envíos, uno a los discípulos y otro a los 70? Cuando Marcos y Mateo tienen un solo envío a los discípulos en general. Al parecer, digamos, lo que por un lado quiere hacer notar Lucas es que hubo más colaboradores, que no eran solamente los 12 discípulos, que eso es algo que los otros evangelios parecerían decir, ¿no es cierto? Y no es que el Señor tuvo solo 12 colaboradores o 12 discípulos y algunas mujeres, sino que eran un conglomerado más grande. En realidad, los seguidores o los discípulos del Señor Jesús. ¿Cierto? Y segundo, que aquí esto, especialmente por la forma en cómo lo hace Lucas, esto está referido ya mayormente con perspectiva, como veíamos, hacia la iglesia,
hacia la iglesia que va a quedar ya funcionando luego de que el Señor Jesús haya muerto y haya ascendido al cielo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, digamos, la primera, o más bien dicho, si bien esto puede haber sido realmente un segundo envío, digamos, a un segundo grupo o a un grupo adicional de colaboradores un poco más amplio y todo lo demás, hay que verlo no solamente como un hecho histórico, o sea, Jesús envió a 12 y tal cosa, o a 72, o a 70 o 72, sino hay que verlo más bien de una manera más genérica que indica cuál es la perspectiva y este es el objetivo de todo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este pasaje? ¿Ya? Porque si el asunto es este, ¿no? Si está repetido, diríamos, bueno, si está repetido, solo cambia a quien envía. Arriba envió a los 12 discípulos y acá envía más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues posiblemente el número y una que otra indicación por ahí, pero en general, cualquiera diría, en términos sencillos, es lo mismo. Es el mismo mandamiento, es la misma directriz. El asunto es que si lo vemos como estas instrucciones que el Señor Jesús está dando ya para o con miras a la iglesia que va a quedar después o a las congregaciones, a las comunidades que van a quedar después, esto nos pone muy, muy claro el énfasis, ¿ya? Y digamos el énfasis del objetivo, a dónde tiene que ir, o sea, a dónde tiene que apuntar todo. ¿Ya? Porque con el Señor Jesús, uno era el énfasis, uno era el enfoque de su ministerio, ¿ya? El enfoque del ministerio del Señor Jesús era, sí, sanar, predicar la palabra, etcétera, pero era algo muy local. No salía de Galilea, no salió de Jerusalén. O sea, el Señor Jesús no fue a las naciones. Explico, ¿no? Pero a los que sí les tocaba hacer eso, de ir a las naciones, era a los posteriores, a los que seguían, es decir, a los que venían después del Señor Jesús, ya los discípulos en la época, como solemos decir, ¿no? De hechos y tal. Y ya llegado nuestro tiempo, incluso a nosotros. Entonces, la razón de este pasaje es poner en claro el objetivo de cómo debe darse una predicación. ¿Ya? Entonces, dicho así, dicho así desde primera instancia, este pasaje de aquí, de Lucas 10 del 1 al 12, que en realidad va al 16, tiene que ver con el objetivo. O sea, este pasaje sirve para que cualquier persona que vaya a predicar sepa bien cómo debe hacerlo. Y aquí les quiero preguntar una cosa. Mi papá y mi jefe en su momento me hicieron leer un librito, un folleto más bien, que se llama Mensaje a García. No sé si ustedes han escuchado o han leído ese mensaje, ese libro, ese folleto más bien, porque no es libro. ¿Alguien de ustedes se ha leído? Aparte de mi papá. Claro. ¿Alguien más se ha leído o ha tenido la oportunidad de leer este mensaje, librito que se llama Mensaje a García? Sí, Yo, en las instituciones te dan eso. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de eso? ¿Qué tienes que hacer como las cosas para ayer? No, no es eso. Eso es mal entendido, Mensaje a García. No es eso. Ahora les cuento. Mensaje a García, y vale la pena decirlo porque esto es de eso. O sea, lo que vamos a ver ahorita, después fíjense que el Evangelio lo enseña mucho mejor. ¿Ya? Mensaje a García cuenta la historia de un señor que le cuenta a su hijo la historia de quién fue el verdadero héroe entre la guerra creo que es de Estados Unidos con Rusia en la época de la Guerra Fría, alguna la cosa así. guerra de España con Estados Unidos. Ahí está, gracias, exactamente. Y resulta que alguien dice, no, el verdadero héroe es el soldado Rowan. ¿Quién es el soldado Rowan? Y dice, ¿por qué es el soldado Rowan? Porque cuando el presidente de Estados Unidos le dijo que tiene que dar una carta al general García, que estaba en Cuba, el soldado Rowan no preguntó dónde está, cuánto me pagan, de dónde acá. No hizo preguntas, solamente cogió la carta, se la guardó y se fue en balsa, remando unos cuantos días, cruzó todo desde California, todo eso hasta Cuba y se internó en la selva y entregó el mensaje a García. Entonces, de ahí viene el dicho mensaje a García. Ahora, cuál es el mensaje finalmente? ¿Cuál es la enseñanza que queda de ese libro? Que es muy buena. No es hacer las cosas al apuro. No, no es hacer las cosas al apuro. Es hacer las cosas entendiendo el objetivo, que es diferente, ¿ya? Porque cuando dicen, por ejemplo, no, cuando dicen esto es mensaje a García, ¿qué significa?
que uno tiene que ver todas las particularidades de ese evento, entonces uno tiene que considerar todo lo que me implica, ¿ya? De tal manera que yo no tengo que estar preguntando por instrucciones que yo tranquilamente puedo deducir. ¿Me explico? ¿Por qué, por ejemplo, en ese pasaje, en ese libro, era inútil o se ve un poco raro que Rowan diga, ¿y cómo me voy? Te dicen que está en Cuba. Vos sabrás, o sea, con que te den lo mínimo, lo mínimo, tú puedes llevar a cabo un objetivo. Si el objetivo es llevarle el mensaje al coronel o al general García que está en Cuba, ya sabrás tú si tienes que pedir permiso, si tienes que nadar, si tienes que aprender a nadar, si tienes que aprender a remar, si tienes que ir con alguien más, ya sabrás tú. Pero el objetivo es que lleves la carta a García. ¿Qué es lo que se reprocha a mucha gente y lo que se suele reprochar? Es esto, que tienen un objetivo, pero no son capaces de deducir la información que es deducible. ¿Ya? Eso, por ejemplo. Es como, por ejemplo, recién tuvimos una cosa, ¿no? Y es lo siguiente, alguien quería sacar un crédito, era su primer crédito, era un jovencito que quería sacar un crédito, ¿no? Quería sacar su primer crédito. Entonces, claro, como joven, era un poco inexperto. Entonces, claro, fue al banco y tuvo que ir como 4 o 5 veces al banco y cada vez iba a preguntar y cada vez le decían un nuevo requisito. No que copias de cédula, ya aquí tengo la copia de cédula. Y su garante, que es un garante. Entonces, vaya, y que ya tengo el garante. Y los documentos del garante. ¿Cuáles documentos del garante? ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, este tipo de cosas es lo que a veces es con lo que lucha el mensaje a García, es con entender bien el mensaje, es con entender la tarea, es con entender la tarea y con optimizar los recursos y con no hacer preguntas que tranquilamente pueden deducirse, ¿ya? Pero todo parte de entender bien la tarea. Si yo no entendí la tarea, no voy a saber, no voy a poder deducir todo lo demás. Porque en el ejemplo, Rowan es capaz de dar la carta a García porque pudo deducir qué necesitaba saber. Necesitaba saber que era un mensaje que tenía que darle a García y que García estaba en Cuba. ¿Ya qué se deduce? ¿Qué es deducible? El camino, ¿ya? La ropa que has de vestir. Te has de informar qué clima hace por allá. Si vas a Cuba, pregunta el clima, pregunta cómo llego. Explico, pero no son esas cosas que necesariamente el líder o el que está al frente te tiene que dar. Son cosas que tranquilamente, por tu proacción, puede llegar a deducir. Diferente hubiera sido que le digan, toma este mensaje, llévalo a García. ¿Y dónde está? Por lo menos dígame dónde está. ¿Ya? Que a García, ¿quién hay García? O sea, por lo mínimo, ¿ya? Pero sí sé que es en Cuba, y que en Cuba hay un único general García. Ya no tengo que estar preguntando quién es y el nombre y el segundo nombre y cómo luce. Eso puedes preguntar allá. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nos invita. Pero el mensaje, digamos, la enseñanza, si se quiere, de mensaje a García, que ya lo vamos a ver acá, que esto lo dijo el Señor Jesús mucho tiempo antes y los discípulos lo sabían, es tener claro el objetivo. Si no se tiene claro el objetivo, así hagan con la premura más grande, ¿ya? Que de pronto a todos nosotros nos ha pasado. Fíjense ustedes, y si no, hagan la cuenta. Hagan el experimento en algo que no sea importante, si se quiere, ¿no? Denle a ustedes una instrucción ambigua, muy vaga, ¿ya? A alguien y verán cuántas veces va a tener que regresar por información, ¿ya? ¿Por qué? Porque la instrucción no fue lo suficientemente clara. O, por otro lado, denle una instrucción sumamente clara a alguien, pero que no esté comprometido con la visión que ustedes tienen o que no entiendan lo que ustedes tienen en la cabeza, digamos, y van a ver que igual cuántas veces viene y repite y a preguntar porque no entendió. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto de todo? Es explicar bien, si somos líderes, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está a cargo, es explicar primero la visión, explicar primero el objetivo, qué se busca con esto, a dónde quiero ir, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, en el caso del mensaje a García del soldado Rowan, él sabía que el objetivo era dar un mensaje en el contexto de la guerra. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto, claro, ya veré yo si nado, si alquilo un barco, si qué sé yo, ¿ya? Si es que tengo que llevar machete o no,
¿Me explico? Pero ese es el asunto, o sea, es compartir en pocas, el mensaje a García significa compartir la visión del que está arriba. Eso implica mensaje a García. Si no, ya les digo, ¿acaso hagamos cuenta cuando nos ha pasado a nosotros? Que un jefe dice algo, ¿no? Y no entendemos, no entendemos lo que quiere, no entendemos lo que pide, y toca esta pregunta, y ya contemos, pues, ¿seguro es lo que quiere esto? ¿Le entendí bien? Y nos dice alguna cosa, y por no entender o no compartir la misma visión, eso se hace un lío, ¿ya? Pero fíjense qué bonito es cuando se comparte la visión. Incluso cuando se comparte la visión, puede la instrucción como tal no estar clara, pero como se comparte la visión, se comparte un objetivo mayor, las cosas fluyen. Es como, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, por ejemplo, esta semana corta, aunque fue, pero tocó hacer lo siguiente, fíjense ustedes. Había que hacer un voto salvado, que es decir, que la mayoría de jueces tuvo un criterio, pero el juez con el que yo trabajo discrepaba, no compartía el mismo razonamiento. Entonces, a mí me tocaba hacer el voto salvado. Entonces, yo presenté mi borrador, el juez lo revisó y me dijo, sí, están las ideas, pero hay que argumentar más. ¿Me explico? Esa instrucción fue la que me dio. Hay que argumentar más. Ya, ahora, si eso le digo a cualquiera de ustedes de esa misma instrucción, no me van a entender. Y van a darse, y se van a dar líos y todo lo demás. O tal vez darán alguna cosa, pero uno, como ya está ahí años, le conoce al hombre y todo lo demás, ya sabía que lo que estaba buscando es busque jurisprudencia, vea las premisas, fortalezcalas, vea la estructura. De pronto revise algo que no haya que poner, hay argumento que está sobrando, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya lo hice, lo volví a hacer, le presenté la conversión, pasó. ¿Me explico? Pero es por la cuestión de que uno, por la cercanía y todo lo demás que uno tiene, por ejemplo, en mi caso con mi jefe, basta que me diga, argumenta más, ¿ya? Y yo entiendo, pero porque se comparte esa visión. Si yo le dijera a mi esposa, que yo le amo con toda mi vida, y le digo, mi vida, esto hay que argumentarle más, no me va a entender. ¿Ya? No me va a entender, no me va a y es más, si mi jefe le dice a ella, argumenteme más, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque es que está en otro contexto totalmente diferente, no comparte la misma visión. Es lo mismo que si yo les digo, ahora ya aterrizando acá lo de Lucas, es como que si yo les dijera a cualquier otra persona, hermano, hay que evangelizar. ¿Me explico? Así es la cosa. Entonces, cualquier persona que no sepa y no esté conectado a la mente de Dios cuando se hable de evangelizar, va a estar tonteando y va a estar regresando. ¿Y cómo hago? ¿Y qué se enseña? ¿Y qué se predica? ¿Y cómo voy? ¿Y qué hago? ¿Me explico? Entonces, este pasaje sirve como si fuera carta a García, el mensaje a García, pero para el tema de evangelismo. Es decir, nos muestra el objetivo, nos muestra los objetivos más generales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que leer esto como si fuera mensaje a García. ¿De acuerdo? Como para que veamos que esta política, si se quiere, o esta, ¿cómo se suele decir? Ah, sí, política, digamos, como si fuera de empresa, ¿no? Así como de nuestra política, nuestros principios son la celeridad, la transparencia. Bueno, aquí se aprende cuáles son los principios, los ejes transversales, como suelen decir ahora, pero del evangelismo. No nos va a decir los detalles, eso ya sabrá cada uno. Eso ya lo veremos en el camino, veremos qué se nos presenta. Pero los fundamentos, las líneas transversales, lo que debe estar aquí bien claro, eso lo vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué les parece si con esa perspectiva leemos esto? ¿De acuerdo? Entonces dice, después de estas cosas, el Señor, fíjense, entre paréntesis también, es muy interesante que Lucas le llame o Kyrios, ¿no es cierto?, el Señor a Jesús. Recuerden que, a diferencia de lo que normalmente se enseña en el ámbito cristiano, Kyrios no solamente el amo y no sé qué. No, Kyrios es la palabra griega que se utilizó para reemplazar o para poner el nombre Hashem, el IHWH, en la Septuaginta muchas veces. Entonces, a veces en los lugares donde iba Hashem, ¿no? Se ponía Kyrios. Entonces, es muy interesante que al Señor aquí, Lucas, le llame o Kyrios el Señor, ¿ya? Dice, designó a otros 70, ¿ya? Y ahí verán ustedes, si tienen otras versiones, no hace falta que lo lean, pero les cuento, habrá otras versiones que no ponen 70, sino que ponen 72. Y el debate siempre ha sido si fueron 70 o 72, ¿ya? El asunto es que en todo caso termina siendo un número redondo. Si es que fuera 70, por ejemplo,
se abre mucho el tema del número tipológico de los 70. Acuérdense ustedes, si les pregunto a ustedes qué son 70 en la Biblia o qué hay agrupados en 70 en la Biblia, todos diríamos, por ejemplo, las 70 naciones en Génesis, ¿no es cierto? Los 70 sacrificios, por ejemplo, en Pentecostés, etcétera. ¿Cierto? Si les digo 72, ya no nos cuadra. Pero, dato curioso, por ejemplo, en la Septuaginta, las mismas naciones de Génesis 10, pues, ya, las mismas naciones de ahí no son 70, sino son 72, por ejemplo, en la Septuaginta. En todo caso, más allá de que si fueron 70 o 72, el asunto es que es un número redondo, como decir un montón, ¿ya? Y dice, a quienes envió de dos en dos delante de su rostro a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, fíjense, aquí desde ya, si somos muy acuciosos, nos pone ya el objetivo. El objetivo es un lugar al que el Señor Jesús debe llegar. ¿Y acaso, les pregunto yo, acaso ese no es el objetivo de todo evangelismo? Un lugar, sea casa, sea ciudad, sea pueblo, lo que sea, al cual el Señor Jesús debe llegar, debe pasar por ahí. Si me explico, si ustedes quieren desde ya, ese va siendo uno de los grandes, digamos, ¿qué les digo? Cimientos, fundamentos, ejes transversales, objetivos, ¿ya? Del evangelismo. Es un lugar al que el Señor Jesús no ha llegado. Explico, o sea, todavía no va. Por eso es que no se puede hablar de evangelismo, por ejemplo, en términos generales en el Ecuador, ¿ya? O en Quito, ¿ya? En Chiapas y eso, creo que siendo mucho más precisos con el término, habría que hablar ya más bien, digamos yo, no de, ya, no de Quito, de parques, de ciudad, de casas, si se quiere. A esta casa aún no ha llegado y debe llegar. Lo cual implica, fíjense, un plan del Señor de que Él quiere llegar a un determinado lugar. No es a donde yo quiero que Él vaya. ¿Explico? Yo apenas hago de anunciador. El que el que pone el objetivo es él, no yo, que también es algo crucial para el evangelismo. Por eso es que muchas veces no se ve resultados. ¿Me explico? Entonces dice, fíjense todo lo que se puede hablar solamente con la premisa, ¿no? Y dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vale la pena, aquí está hablando, vale la pena decirlo. El Señor Jesús está hablando por parábolas. Esto es una parábola, que es decir, que asemeja la obra evangelística con una obra conocida por ellos, que era la mies. Ahora, ¿qué es la mies? Les pregunto, ¿qué es la mies? Porque si no les digo, hermanos, la mies, hay que trabajar a la mies o vamos a la mies. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda qué es la mies o qué es una mies? Es el campo o se refiere a la gente, al mundo? No sé. Ajá. ¿Qué es la mies? Es una semilla. Caliente, caliente. Es la semilla que ya está lista para ser segada. Ah, entonces, pero entonces no es semilla. Ah, Es la palabra. No. Vamos a no. ver. En general, la mies. ¿Qué es una mies? Ah, ¿Qué es una mies? ¿Ya? Es como si les dijera que es una granja. ¿Me explico? ¿Qué es una mies? ¿Ya? Una mies, fíjense, no es otra cosa sino, por un lado, el campo que está sembrado especialmente de cereales, pero también hace referencia a la actividad de la cosecha de esa mies. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué quiere decir el Señor aquí? Cambien mies por cosecha, ¿ya? Entonces, al final la cosecha, y entiéndase, cosecha de personas, ¿ya? Es mucha, pero los obreros pocos. Por lo tanto, rueguen al Señor de la cosecha de personas que envíe obreros a su cosecha. Entonces, fíjense, ahora, y aquí vale la pena mucho hacer el énfasis en esta premisa, porque aquí está el objetivo. Alguno de nosotros, alguno de ustedes, ha participado en una cosecha, pero no las que podemos hacer ahora como nosotros, por ejemplo, que sembramos
y es por pura, por diversión más que por subsistencia, digamos, ¿no? Han estado en una siembra, en una cosecha, ya no de cereales, pero en una cosecha en general, en un tiempo de cosecha. ¿Alguien ha estado? ¿Alguien ha podido participar? Y si lo han estado, ¿cómo es? Está seca. Ya, pero no digo el campo. ¿Cómo es la actividad de los obreros? A De los, cosechar, listos para cosechar, para recoger. ya, ¿y qué más? Llevar consigo puede ser un costal, llevar consigo algo, ver los frutos, cómo están según el caso, ¿no? Si es maíz, está en buen estado, si están podridos, se les deja y se recoge lo mejor. Se Muy bien. recoge evitando que queden botados, digamos, que se pierdan. Ujú. Muy Es bien. más bien una cosecha viendo el tipo de producto que se va a coger para llevar también el recipiente en el que se va a coger. Ujú. Muy Entonces bien. hay una organización, no se puede coger por cualquier lado, ¿no? Si por ejemplo es una cosecha de maíz, se va, como se dice, guacho por guacho Ujú. con costal allí, si es que se va a cosechar, por decir guineo, es otra forma de cosechar. Allí si se va a coger cacao, por ejemplo, es Ujú. otro tipo, ahí se va con una herramienta para ir cortando eso. Si se va a coger café, es otra forma, llevar otro recipiente que va a cargar y que va poniendo ahí el producto. Entonces, la cosecha no es otra cosa que el tiempo que el agricultor tiene de alegría para recoger el fruto de su trabajo en un recipiente para luego procesarle, vender lo que sea. De acuerdo. Muy bien. Ahora, pero pregunta, ¿qué tiempo debe durar la actividad de cosecha? ¿Puede durar un montón de tiempo No, o debe ser rápida? tiene que ser rápido porque si no se pudre, pues. Exacto, se pasa el tiempo Pasa y el tiempo y se daña el producto. fíjense, eso es lo que quiere aquí enfatizar el Señor Jesús. Cuando dice, la mies ya está, pero es bastante. Ahora, es como decirles a ustedes, hermanos, ven, aquí tengo 1 hectárea de choclo sembrado, pero estamos solo 5. ¿Creen ustedes que 5 personas alcanzarán a cosechar todo eso trabajando así todo el tiempo? ¿Ya? O que tenga, qué sé yo, 10 hectáreas, no sé, ya por poner un número más grande, 10 hectáreas de choclo, pero somos 5. Resulta que si los 5 comenzamos a trabajar mañana, ¿ya? No vamos a alcanzar y se me va a pasar el tiempo, porque el tiempo de la cosecha es un tiempo corto, Tito, ¿ya? perdón, aquí he visto y he estado en muchas cosechas, tanto en productos aquí en la sierra como también en la costa. Ujú. Ujú. Dependiendo el fruto que se va a cosechar, se contrata también los segadores o Exacto. cosechadores, como se llaman, o si dice, vea, esta hectárea o dos, lo que sea, esto no podemos demorarnos más de una semana. Y para recoger ese producto en una semana necesitamos, por decir, 10 segadores. Entonces el dueño contrata ese tipo de gente para en ese tiempo que tiene que ser preciso, realizar precisamente la cosecha, la Ujú. siega, ¿no? Igual es acá en la sierra igualmente, para asegurar que la cosecha sea lo más efectiva posible y que no se pierda la producción. Exactamente. En todo caso, el asunto es que hay una urgencia, ¿o no? Cuando uno cosecha, ya les digo, eso para nosotros de pronto que hemos hecho las cosechas a veces por hobby, más que por subsistencia. A veces nosotros hemos dejado y bueno, incluso se nos ha perdido a veces, ¿no? De pronto alguna cosa, algunos productos decimos, bueno, ya nada, el próximo año. Explico. Pero si fuéramos personas que subsistimos de eso, o por otro lado, que fuéramos dueños de hectáreas de tierra, no nos gustaría que se pierda todo eso. ¿Me explico? Entonces, siempre que llega la época de cosecha, es una época de urgencia, de cierta urgencia, ¿ya? No digo de la más urgente, pero de cierta urgencia. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de no alcanzar a cosechar todo y de que lo que no se cosecha se pierde, se echa a perder. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ese es el contexto, además, que añade el Señor Jesús acá.
la mies, o sea, toda la actividad evangelística que hay que hacer en ese momento histórico era un montón. Y las condiciones eran propicias, pero no había mucha gente. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Me explico? Y esto es como un... Fue, Sí. de pronto puedo compartir, me parece, o sea, como que justo lo que dice la palabra, a Ujú, veces la lees y como que no la, ¿cómo te digo? Cuando estás en la práctica, la puedes como interiorizar más. Justamente yo este fin de semana coseché cacao y, ujú, y, y algo existe ya como un calendario lunar en que ujú, la actividad agrícola está determinada, o sea, para ser más efectivo en la cosecha, digamos así, hay un calendario ujú, y el agricultor sabe, ya conoce, digamos, el tamaño de su terreno, y ya sabe cuánto le produce y sabe qué periodicidad es la cosecha. Y como dice Manuelito, no es lo mismo el trigo, el arroz, tiene su tiempo, tiene su ujú, época, tiene su periodicidad de cosecha. La persona tiene que saber cosechar con una herramienta. Yo estoy ujú, aprendiendo eso. No tienes que arrancarle nomás, tienes que cortar con una tijera. Y cuando vas sacando el fruto, en ese caso el cacao, también la planta es un ser vivo que la tienes que también ir limpiando porque vas quitando el alimento, como quien dice la cosecha, pero también le tienes que ir quitando lo que le está quitando el alimento. Por ejemplo, en este caso del cacao, la monilla, ¿ya? ujú, Entonces, es todo un proceso hasta científico. Y ujú. no es así nomás, entonces es como ya un conocimiento del terreno, como digo, de la luna, y eso hace que el terreno sea y que la producción sea más, valga la redundancia, como productiva, ¿me Ujú, entiendes? Entonces, ujú. me parece bonito cuando esto lo puedes interiorizar en el campo, ¿no? Ahora que yo estoy ahí digo, Claro, wow, es lindo porque vas viendo, no es solamente ir a sacarle el cacao como quiera y cortarle como vos, no, y podarle como quiera, no, es una vida. Incluso la tijera la tienes, yo estaba viendo hasta videos, que tienes que limpiarla con alcohol, o sea, y desinfectarla, o sea, no es así nomás, o sea, es todo una experiencia del agricultor. No, ahora que te digo que yo estoy aprendiendo porque no sé nada. claro. Ahora les pregunto, ¿cuánto más ir a evangelizar? ¿Me explico? Entonces, fíjense, con plantitas y con todo lo más, porque además, fíjense, o sea, el contexto es de eso a la final se crea una dependencia, digamos, una codependencia entre los que van a cegar y el campo, que es lo que dice Alex, ¿no? O sea, yo le cuido a la plantita, ¿no? Le cuido y la plantita me alimenta y yo le cuido, se hace como una especie de simbiosis ahí, ¿no? O sea, nos necesitamos. Esa es otra perspectiva, otro objetivo del evangelismo. ¿Me explico? Que a veces se pierde, porque cuando se predica, se piensa que es solamente porque hay que ir a predicar, pero no, a la final es como que si estuviéramos yendo, como dice Alex, ¿no? Si estuviéramos yendo a cegar y hay que cuidar la planta, hay que cuidar la tierra. No es nomás de ir y predicar y echar, no, me explico. Así, por eso es muy bueno lo que ha dicho Alex. No es nomás de ir es que yo les mando y vayan a vayan y hagan discípulos. Sí, esa es la directriz general, pero tiene que estar un ratito sentado y pensar cómo hago que eso sea realmente productivo. Porque a veces ya les digo, como cristianos, especialmente en el ámbito del evangelismo, a veces nos gana más el objetivo que la preparación y la estrategia que se debe tener, ¿no? Porque lo importante es que se predique, ¿no? Entonces yo al lado en el que está en el bus, ahí le voy hablando y a veces son personas que ni idea. Y uno dice, bueno, ya está, le prediqué, cumplí. Y a veces no es tan así, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo es este tema, ¿ya? Entonces, a la final lo que nos está diciendo es, pónganse, hagan cuenta que ustedes son obreros que han sido contratados no para cualquier tiempo, para el tiempo de la cosecha. Es decir, hay una cierta sensación de urgencia, es decir, hay que, como decíamos,
Por un lado, ver todas las herramientas, ver qué tipo de cosa es, si estamos en el tiempo, ¿ya? No voy a ir a cosechar de noche, no voy a cosechar solito, tengo que hacerlo, tengo que armarme de una buena gente que mientras uno voy recogiendo, los otros van limpiando, qué sé yo. O sea, es toda una estrategia. No es nomás de ir a predicar. Me explico. Es de armarse en realidad. Es más o menos, o sea, hagan cuenta solo como para poner así. Vean, si ustedes pueden en sus tiempos libres, hagan cuenta como que si fuéramos una de estas cadenas de supermercados o de estas cadenas de restaurantes. Hagan cuenta lo que tienen que analizar para abrir una sucursal. Ya, o sea, no es que cualquier cadena de estas, por más exitosas que sea, va y dice, como soy yo, donde me pongo y vendo. No, no, hacen estudios de mercado, hacen estudios de todo, a ver si es que da las características del local, si es que hay gente, si es que hay parqueaderos, si es que realmente hay competencia, si no. Me explico, no es nomás de, porque soy tal compañía, me pongo y donde quiera vendo. No. ¿Ya? Y ya les digo, y en esas cosas a veces los cristianos no aprendemos, especialmente para las cosas que son importantes de esto como evangelizar, ¿ya? O sea, hay que ser muy, muy estratégicos y que no nos gane, y lo que siempre les digo, es que no nos tiene que ganar el impulso de predicar, es que hay que predicar, hermano. Ya, está muy bueno el ímpetu, pero a ese ímpetu súmele estrategia, porque si no se va a dar contra el suelo. ¿Ya? Eso nomás. Entonces, fíjense, dice, vayan, he aquí yo les envío como corderos en medio de lobos. Nos da otro dato importantísimo. Al medio al que ustedes van a predicar, no les van a recibir necesariamente de brazos abiertos. Es un medio hostil. Es decir, llegado el caso de que se complique la situación, ustedes van a salir perdiendo. O sea, ustedes van en desventaja. Entonces, ¿qué les invita a eso? Sino a ser más estratégicos, pues. ¿Ya? Es como decirles, mira, yo te mando a nadar con tiburones, ya te mando al mar, pero donde vas a pescar hay muchos tiburones, ¿ya? Y tienes que pescar tú, no puedes botar la red, tienes que tú meterte al agua y pescar, pero ahí donde vas a pescar hay tiburones. ¿Qué te invita a eso? Sino a ser estratégico, ¿ya? No es que le está mandando en temas de, verán, ustedes son ovejas, los lobos son los malos. No, no, le está mandando a ustedes van en desventaja. Así que tienen que saber aprender a sobrevivir. Entonces es un llamado, como les digo, a ser muy estratégicos, a ser muy pensantes, a ser muy racionales, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, vean, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿ya? ¿Esto por qué? No porque necesariamente nunca cuando vayamos a evangelizar no hay que llevar monedero, ni bolsa, ni sandalias. Bolsa, entiéndase, maleta de viaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lleve específicamente lo que necesite, ¿ya? En el contexto de esto, de lo que estaba el Señor Jesús haciendo, no necesitaban llevar monedero, bolsa ni sandalias, porque iban a una cosa cerca, eran como decir la avanzada. Estas personas iban a hacer la avanzada, entonces si es que el Señor Jesús estaba en la ciudad A e iba a la ciudad B, ellos se adelantaban, dejaban todo listo y ya el Señor llegaba y estaba ya preparado. Entonces, en ese contexto no había necesidad de. Por eso es que más adelante el Señor Jesús les va a decir, ¿se acuerdan cuando les dije que no lleven nada? Bueno, ahora sí lleven. ¿Ya? Era por ese contexto. En todo caso, lo que nos está diciendo es, no lleven, sino exclusivamente lo imprescindible. ¿Ya? Cuando dice acá, fíjense, a nadie saluden por el camino. Esto también es interesante, porque está poniendo, fíjense, en términos muy extremos. Ahora imagínense ustedes lo que fuera si esto me lo tomo muy a pecho. Imagínense que yo voy muy convencidamente con toda la estrategia y todo lo más, y voy y digo, voy a evangelizar. Y me dice aquí la Biblia que no salude a nadie por el camino. Entonces, imagínense lo que eso significaría, es uno ir así, me encuentro con nadie, no, o sea, a predicar. Evidentemente eso no es algo lógico, no es algo que deba ser así aplicado. ¿Qué significa? Debes tener claro el objetivo. Tú vas a predicar, no a detenerte a saludar con la gente por el camino. O sea, tú a lo que vas. Eso significa cuando dice aquí, no saluden a nadie por el camino. No se detengan en cuestiones sociales, lúdicas, que puedan surgirles,
¿ya? O sea, no se detengan a eso, esa no es su prioridad es ir a predicar, ¿ya? Lo siguiente dice, en cualquier casa donde entren, primero digan, paz sea esta casa. Y si hubiera allí un hijo digno, perdón, y si hubiera allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, ¿ya? Dice, y en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Fíjense ustedes, aquí entonces vemos, como les decía, los objetivos, ¿ya? Si lo vemos desde la perspectiva de objetivos que hay que tener para evangelizar, ¿cuál es el tema? Uno, saben que van en desventaja. Por lo tanto, han de ser estratégicos. Parte de esa estrategia es lleven exclusivamente lo necesario. Segundo, vayan a una casa. Vayan a una casa y ahí prediquen la paz. ¿Ya? Y aquí hay un tema. Fíjense ustedes por el lenguaje. Lo que les manda decir el Señor es la paz sea en esta casa y dice, si hubiera allí un hijo de paz, dice literalmente así, la Reina Valera incluso lo traduce así y está muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Esto es la clave para saber cómo responder o cómo uno reaccionar luego de que uno ha predicado. Porque la pregunta que siempre se ha tenido es, ¿qué se hace cuando al que se le predica no recibe? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago si es que al que le predico no recibe? O es más, se pone hostil, se pone agresivo. ¿Qué hago? Entonces, aquí nos pone el asunto. Entonces, bueno, terminemos de leer para ver eso justamente. Dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no les reciban, saliendo por sus calles, digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes. El siguiente objetivo entonces que nos plantea el Señor Jesús en cuanto a evangelismo es tener claro cómo funciona la recepción del evangelio. Y la recepción del Evangelio supone, como decíamos, una, que el Señor Jesús deba pasar por ese lugar. Segundo, que va a haber dos situaciones. Una, en la que el mensaje, por ende el Señor Jesús, sea recibido, ¿ya? Y otra en la que no. Ahora, cuando alguien le reciba, ¿qué significa? Que es de la directriz, ustedes tórnense lo más recíprocos con la hospitalidad que han recibido. Ese es el objetivo, ese es el objetivo más grande. Si es que alguien te recibe, da gracias al Señor y por lo tanto sé recíproco a la hospitalidad que has recibido. ¿Sí? Sé recíproco. No te pongas en plan de, no, esto no como, lo que sea. En general, cuando das aquí, ¿no? Lo que les pongan enfrente comer, evidentemente no está hablando acerca de una abolición de lo que dice Levítico 23 o lo que sea, no, lo que está diciendo es, tú come, ¿no es cierto? O sea, tú ten comunión con la persona que te acaba de recibir. Tú come, comparte el pan, ¿ya? Te están recibiendo, han recibido lo que es más importante, la palabra del Señor, han recibido. Hay gozo, hay alegría. Por lo tanto, comparte con ellos, quédate con ellos, ¿de acuerdo? Y además una cosa más, porque dice, el obrero es digno de su salario. Es decir, no te hagas el muy digno de decir, no, mi salario, mi recompensa viene directamente del Señor, no, no me den nada, por favor. No, si es que algo te colaboran, si es que algo te quieren dar, recíbelo, porque esa es tu paga, es tu honesta paga. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir también, que a veces también, entre paréntesis, hay un falso sentido de humildad y todo, que cuando alguien va a hacer una obra, o predicar, evangelizar, lo que sea, y le quieren dar algo, dicen, no, 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 por favor, no, 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 recíbalo. Gracias, Dios le pague, ¿ya? Eso es lo propio. Eso es lo propio, eso es lo que debería pasar, ¿ya? Entonces, siempre hay que ser recíprocos. Si es que alguien viene a enseñar, y si es que alguien viene, digamos, si es que yo he enseñado y esa casa me dice, tenga, estito, sírvase esto, tenga esta ofrenda, lo que sea, muchas gracias, que Dios le bendiga, la paz aquí está, ¿ya? No hay problema en recibir eso, ¿ya? Y tampoco es necesario mostrar esta cuestión no, 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 no se preocupen, no, 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 reciba, ya no se ponga así, simplemente muchas gracias, usted sabe cómo funciona esto,
Entonces, diga gracias y ya está. Y más bien así no le hace sentir mal al otro. Diga gracias y listo, reciba, ¿ya? Eso en el caso de que alguien reciba el mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando no recibe? Como vimos, la posición que nos manda el Señor a tomar no es una de y pedícales, insísteles y no sé qué. No, porque ojo que en el contexto de una cosecha, si es que algo se dañó, no puedo estar ahí deteniéndome a querer arreglar la plantita o lo que sea. Si ya se dañó, se dañó. Me explico, ya si se dañó, qué pena, hay que tener más cuidado en la siguiente, qué sé yo, me invento por poner algo. ¿Ya? O llego y la planta ya está marchita. No me voy a poner ese rato en el contexto de una cosecha a querer estabilizarle, a querer abonarle, qué sé yo. No, estás cosechando ya nada y sigue, ¿ya? Entonces nos invita a ser muy proactivos y a ser muy, esto de aquí de sacudir el polvo y todo el más, recuérdense que ya hemos visto que es como un tema de optimicen recursos. Es decir, si es que alguien no le recibe, no se pongan ni muy bonachones, trata de decir, verá, pero por favor, regreso después. No, si no te reciben, no te reciben, ¿ya? Por lo tanto, sepas que ahí no es. Sin embargo, tú déjales lo mínimo y diles, con todo, el reino de Dios se acercó. Déjales testimonio. Y esto es lo importante también, porque cuando aquí el Señor Jesús, en este caso, es explícito en decir que les mandó de dos en dos. Y esto de haberles mandado en parejas es muy de lenguaje judicial. ¿En qué sentido? En que acuérdense que según la Torah, un hecho no queda infirme, sino por la boca de dos o tres testigos, mínimo dos. Por lo tanto, cuando les manda a predicar o a hacer la avanzada, lo que fuera, en parejas, les está dejando, les está enviando a manera de que haya testimonio, a manera de que legalmente se pueda establecer un testimonio de que alguien pasó por ahí y se predicó. Y si recibieron, haya testimonio de que se recibió. Y si es que no recibieron, haya testimonio de que no recibieron. Fíjense, de ahí también hay otro principio que se extrae. Siempre que se ha de predicar, hay que dejar testimonio de que se hizo. Y de tal manera que si incluso alguien fuera hostil, fuera agresivo, fuera, digamos, no lo recibiera, pues hay que dejar sentado, hay que dejar testimonio. Sepa usted que hoy fue predicado. ¿Me explico? ¿Ya? Porque eso finalmente deja testimonio, deja sentado un hecho que al futuro se verá. ¿Me explico? Que es algo también muy interesante que habría que ver cómo se lo hace ya hoy en día, porque no va a ser bonito, ya les digo, que alguien de pronto yo predicando por ahí o cualquiera de nosotros predicando por ahí por la calle, le diga a alguien, vea al Señor Jesús, tal cosa, tal, se le predica y diga, no, 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 yo soy ateo. Y al final uno termina diciendo, bueno, sepa usted que ha sido predicado. Explico. No, el asunto es finalmente que haya una forma de atestiguar, de dejar testimonio, de dejar sentado que se predicó, que el mensaje llegó ya, pero que hubo renuencia, ¿no? Hubo una negativa, ¿ya? Eso, entonces fíjense que también es otro principio, como les digo, si uno va a predicar, no va a predicar solito. Incluso Pablo, en su momento, fue de a pares, fue con Pablo y Bernabé, después se pelearon, pero igual nunca estuvo solo, ¿ya? Y cuando estuvo solo fue porque ya era otra dinámica. Pero cuando fue a predicar, a abrir trecho por allá, por la península de Anatolia, Turquía, lo que es ahora Turquía y todo lo más, a donde fue Pablo, fue de a pares. Fue con Bernabé, en un buen inicio, ¿ya? Entonces, ni aún el apóstol Pablo fue solito, ¿ya? Fueron dos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que hay otro principio incluso, ¿no? Si es que van a predicar, no necesariamente debe hacerlo solo. ¿Ya? Y ojo, pero esto es exclusivamente para el caso en donde los lugares en donde el Señor Jesús no ha llegado. ¿Explico? Donde no conocen del Señor Jesús. Si es un lugar al que ya llegó el Señor Jesús, ahí la cosa ya puede ser diferente. Ya puede ir uno, pueden ir 10, pueden ir, me explico. Porque ya llegó el Señor Jesús y lo que se va a hacer es, no sé, apoyarles, fortalecerles, lo que sea. Pero cuando se habla de evangelismo, es bueno que haya, y aquí lo dice, es bueno que vayan dos. Para testimonio, una de las razones para dejar testimonio, sea para decir que lo recibieron o para decir que no. Es un tema judicial también, si se quiere. Ya quien quita, ya por así decirlo, de manera bastante pedagógica. Es como decir, cuando esa persona que no recibió, por así decirlo, ¿no? En su momento esté siendo juzgada, ¿no? No podrá decir, no, a mí nunca.
No, habrá dos testigos que ese rato se levantarán y dirán, sí, nosotros le evangelizamos y el Señor no quiso. Lo vemos. Hay que verlo también con esa perspectiva, ¿ya? Entonces, como lo vemos, como les decía, si lo notamos, fíjense que ver entonces el evangelismo no es nomás de buena voluntad, no es de a ver quién tiene el don de evangelismo, quién cree que tiene el don de evangelismo. Bueno, yo vengo entonces, hermanito, con usted, vamos, aquí tengo estos folletitos y vaya a repartir, ¿ya? No es tan sencillo como eso. No, no es tan sencillo como eso. El evangelismo es una tarea, como lo vemos, mucho más organizada y debe ser organizada porque se está sentando un testimonio de que ahí llegó la palabra del Señor. Y por lo tanto, pero como les decía, con el presupuesto de que el Señor Jesús desea llegar a determinado lugar. ¿De acuerdo? Sea para que haya un testimonio de que se recibió el mensaje o que no se recibió. ¿De acuerdo? Y que además en todo ese contexto hay que ser lo más proactivos posibles y segundo, utilizar y optimizar los recursos que se tienen a la mano. Eso fíjense como para ver y creo, ¿no es cierto? Que creo que todos podemos estar de acuerdo en que si se enfocara el evangelismo desde estos pilares, por así decirlo, estos ejes transversales, creo que se podría tener otro tipo de evangelismo, ¿ya? Especialmente en nuestro tiempo, en donde el Señor Jesús de alguna otra manera ya se ha predicado, ¿ya? Y habría que ver cómo esto se puede adaptar ya a nuestra realidad, ¿ya? ¿Me explico? Porque, por ejemplo, el Ecuador estaba en esta situación hace unos 50, 60 años, cuando aún no había el evangelio, como decimos ahora, no llegaba el cristianismo evangélico, como normalmente se suele decir acá, era mayormente católico. ¿Ya? Pero ahora, hoy, 2025, habría que ver, y eso ya les digo, habría que ver cómo estos pilares, estos principios, digamos, estos objetivos generales, nos guían a un evangelismo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en donde, de una u otra manera, la gran mayoría de gente ha recibido el mensaje, ¿ya? Ha recibido el mensaje. Y una buena forma de hacer, digamos, de enfocar esto es preguntando, o sea, analizando cómo o en dónde no hay, o en qué sectores no hay, o en qué familias no hay, en qué escuelas, hospitales, qué sé yo. Pero el asunto para evangelismo principalmente es apuntar a un lugar en donde realmente se sepa que no hay, ¿ya? Eso principalmente, porque cuando ya se sabe, cuando ya llegó, ahí la tarea es diferente. ¿Ya? Eso nomás. Entonces, ahora ya no estamos en un momento como en el de los discípulos de la iglesia de ahí del primer siglo, que había que evangelizar el mundo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el Ecuador. Gran parte del Ecuador es cristiano. O de alguna manera, alguien, la gran mayoría, me atrevo a decir así, parecería haber sido ya predicado. No que haya aceptado, haya concordado, ¿no? Pero de alguna manera ya ha sido evangelizado. De esa manera, fíjense ustedes que hay que reenfocar también eso y adaptarlo a nuestra realidad, porque el evangelismo principalmente, como lo vemos acá, es para una ciudad, un lugar al que el Señor Jesús no ha llegado todavía. Si ya llegó y hubo renuencia, es otra cosa, ¿ya? Ahí habrá que ver si es que se vuelve a ir o lo que sea, pero me explico, lo que quiero decir es, habría que adaptar eso un poco y pensarlo un poco más a una realidad ya muy puntual nuestra, si se quiere. Qué sé yo, de pronto un familiar o una familia, alguna cosa por el estilo, pero habría que pensarlo ya un poco más en concreto, no tan así general. ¿De acuerdo? Eso. Finalmente, nos advierte el Señor Jesús y dice, ¿no? Que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad que está hablando de la que no recibió, ¿no es cierto? Y aquí fíjense ustedes, siempre ha llamado la atención este comparativo, ¿no? Esta comparación de Sodoma, que Sodoma es el ejemplo, ¿no es cierto? Más claro de degradación, de pecado, ¿no es cierto? Y resulta que esa podredumbre, digamos, que es Sodoma, resulta que va a ser más o menos castigada, si se quiere, que una persona o una ciudad que no recibió el Evangelio. ¿Ya? Siempre ha llamado la atención esa comparación, si se quiere, y lo cual, digamos, nos pone una vez más en la perspectiva de cuán urgente y cuán importante es que se predique bien el Evangelio, ¿ya? Porque a la final estamos, digamos, se está, digamos, en ciernes este tema de que a la final, si una persona ha sido evangelizada y
lo niega, pues a la final se está, digamos, se está acumulando, por así decirlo, una prueba muy fuerte para su juicio al final. Entonces, como les digo, es bastante interesante cómo el Evangelio finalmente pone el énfasis eh, ya en el conocimiento, en la madurez que debe tener el Evangelio, que debe tener una iglesia para que haga un evangelismo de tal magnitud. ¿Me explico? O sea, no es, como decía la Alex, ¿no? No es nomás de ir así predicando por el mundo. No, no es nomás. Y especialmente, de pronto, si tenemos alguna ¿qué les digo? Alguna facilidad, algún impulso por hablar del Evangelio y todo, sí es bueno que lo sepamos de alguna manera moldear y formar, ¿ya? Porque el objetivo es que aquello sea efectivo, ¿ya? Que aquello sea efectivo y, como les digo, tenga en mente el cumplimiento de estos objetivos de aquí, ¿sí? Porque si no, no pasará más allá de una conversa en un bus, de una conversa en un parque o de una proclama en un lugar público, que como que riñe un poco con lo que el Señor Jesús intenta establecer cuando nos manda a evangelizar, especialmente desde aquí, ¿no es cierto? Eso básicamente. Ahora, aquí viene un asunto, porque normalmente el discurso de este envío, si se quiere, termina en el versículo 16, que dice, ¿no? El que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pero resulta que Lucas inserta unos cuantos versículos, 3 versículos, de los famosos ayes, ¿no es cierto? Que son un poco extraños con el discurso que acaba de dar. ¿Por qué? Porque es del discurso que el Señor Jesús está dando el comando, ¿no? La orden, la disposición de que estas personas vayan y por estas personas, los que después vayamos a evangelizar, ¿cierto? Evangelicen y en el medio de esta disposición hay estos ayes, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, primero, que en los paralelos que esto tiene con Marcos y con Mateo, pues no va junto, esto va aparte. Si ustedes pueden ver aquí, incluso está en otro capítulo, ¿no? Ahí la referencia a Mateo. No incluye esto, de hecho, esto va después, después de que incluso que regresan, si no estoy mal. En fin, sin embargo, Lucas lo introduce aquí por una razón, porque aquí a este pasaje de aquí, estos 3 versículos de ahí de ti, Corazín y todo lo demás, se los incluye porque cuando habla de aquí, fíjense, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los portentos que se han hecho en ustedes, hace mucho que se hubieran arrepentido, sentándose en juicio y en silicio y en ceniza. Y por tanto, más tolerable en el juicio les será para Tiro y Sidón que para ustedes. Entonces, por esta comparativa que fíjense, que es una frase muy similar a lo que he dicho de que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, o sea, que hay una comparación de que aquellos que rechazan el Evangelio tienen un castigo más fuerte que la misma Sodoma, ¿ya? O Tiro y Sidón. Entonces, como hay esa comparativa, es por eso que Lucas seguramente lo incluyó aquí, porque es un poco, no es tan normal, no es tan natural con la disposición de vayan y evangelicen, que se incluyan estos ayes aquí. ¿De acuerdo? Es más, en Mateo y en Marcos, si no me equivoco, mayormente Mateo, esta frase aparece en otro momento, ¿ya? Y el discurso terminaría realmente con esto, el que ustedes oyen, ¿de acuerdo? Sin embargo, si lo analizamos aquí, como es la intención de Lucas, ponerlo aquí, pues bueno, resulta que justamente está en el contexto de la predicación del Evangelio y es algo curioso por lo siguiente. Vamos a ver el mapa, ¿ya? Para no hablar así nomás. Entonces, fíjense ustedes, este es el mapa de la tierra de Israel, ¿no es cierto? En esa época. Ya aquí está Judea, Samaria, Galilea. Entonces, él está hablando desde Galilea, ¿no es cierto? Y está hablando de algunas ciudades. Aquí los voy a resaltar. Aquí las voy a resaltar. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, fíjense, dice, ay de ti, Corazín. Aquí está Corazín. Ay de ti, Betsaida. A ver, pero les voy a hacer un poquito más pequeñas porque, ya, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ya, hay de ti Capernaum, ¿ya? Y las compara con 2 ciudades, con Tiro y con Sidón, ¿de acuerdo? Primero, lo primero que hay que saber es lo siguiente. El Señor Jesús, su ministerio mayormente lo hizo en esta región de aquí, de Galilea, ¿ya? En esta región de aquí, de Galilea, ¿de acuerdo?
Y aquí resulta una cosa muy curiosa, porque al parecer esto sería una frase, perdón, esta frase o estos ayes resulta que son un poco o resultarían un poco contradictorios con el mismo ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús predicó en todo esto. Y cuando dice finalmente el Señor, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum, porque si las cosas que se hubieran hecho en ti o se hubieran hecho en otras ciudades, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero resulta que al menos de Capernaum y de Bethsaida, el Evangelio sí recuenta y sí recoge, y hemos ya leído algunas cosas, ¿cierto? De milagros y de gente y de la alimentación a los 5.000. De hecho, se dio por aquí, por Bethsaida, Capernaum, igual hubo milagros y todo. Hay reseñas de personas que le siguen, sanidades y todo lo demás, y que querían escucharlo. Entonces, siempre salta a la mente cómo es que el Señor Jesús parece decir que, o una forma de leerlo es como que el Señor Jesús dice, finalmente todo lo que hice parece haber sido en vano, porque le dice especialmente a estas tres ciudades que no se arrepintieron. ¿Me explico? Entonces, es algo curiosa esa afirmación, esa frase. Ahora, más allá de eso, el asunto es que está haciendo una comparación, fíjense ustedes, que no es nueva, eso sí no es nuevo, es comparar a ciudades propias con ciudades extranjeras para resaltar el hecho eso de que si se hubiera hecho lo que se hizo aquí, en otros lugares, esos otros lugares lo habrían sabido valorar más. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a volver al texto. Entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los portentos que se han hecho en ustedes, hace mucho que se hubieran arrepentido sentándose en silicio y en ceniza. Por tanto, más tolerable en el juicio le será para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Con todo esto, hay algunas cosas interesantes de aquí que notar. Primero, Tiro y Sidón son dos ciudades que a lo largo de la historia fueron las capitales del imperio fenicio, ¿ya? Tiro y Sidón. Y hay varias profecías incluso que hablan de la caída de Tiro y Sidón, de castigos que hace el Señor a Tiro y a Sidón por idólatras, por pecadoras, etcétera, 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 ¿ya? La mayor de esas se encuentra aquí en Ezequiel 28. Si ustedes leen todo el capítulo de Ezequiel 28, van a ver un montón de profecías, o una profecía, digamos, muy extensa en contra de Tiro y otra en contra de Sidón. Pero, y así, que se las vincula a las dos, quiero decir, ya, Tiro y Sidón, ¿ya? Luego, otra profecía también en términos semejantes, lo van a ver en Jeremías 47:4 y otra en Zacarías 9:2. Estas otras son un poco más sucintas, son menciones dentro de profecías que hacen referencia a más ciudades, a más países, pero se les menciona justo juntas, Tiro y Sidón, ¿ya? Y la razón de mencionarles juntas es, como les decía, porque representan de alguna manera en el ideario judío de la época, representan el imperio fenicio. El imperio fenicio, como decir, un imperio muy potente, muy económicamente fuerte, muy representativo de la época. ¿De acuerdo? Eso. Entonces dice, si es que en esas ciudades pecadoras que ponen su confianza en la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiera hecho esto, se hubieran arrepentido tal vez. ¿De acuerdo? Y finalmente la referencia a Capernaum resulta que es un guiño, es una referencia indirecta a Isaías 14, ¿ya? E Isaías 14 resulta que es la famosa profecía en contra de un rey, si no me equivoco, se me ve el nombre del rey, pero es la que le dice tú, Lucero, que no sé qué, que se suele decir que es el Satanás, ¿no? En Isaías 14:15 le dice básicamente lo mismo. Tú que te extendías hasta arriba, descendiste, ¿ya? Entonces, esto de aquí, digamos, como lo vemos, choca un poco con el mensaje de evangelismo, si se quiere. Sin embargo, ya con lo que seguramente veremos la siguiente semana, que es la respuesta, la reacción del Señor Jesús al regreso de los 70, parece tener un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque Corazín, Betsaida y Capernaum serían tres ciudades que escucharon el mensaje del Señor, pero que de alguna manera no lo recibieron, ¿ya? De tal manera que si lo vemos desde un lenguaje más simbólico,
No se referiría necesariamente a esas tres ciudades, porque como les decía, en el mismo evangelio se da testimonio de que en Bethsaida y en Capernaum hubo gente que le siguió, y bastante. Entonces, no iría por el lado literal, sino de una manera simbólica. ¿Y simbolizaría qué? Simbolizaría, am, eh, ¿cómo decirlo? Simbolizaría aquellas personas, como lo que dice Juan, los que debían recibirle no lo recibieron, ¿ya? Y principalmente hace referencia a ciudades, digamos, a lugares que en donde, o digamos, de alguna manera representativos de personas que por ser directamente influidas por el mismísimo Satanás, no recibieron el mensaje del Señor. Más adelante vamos a ver justamente, ya creo que la otra semana, para no alargarnos tanto, el tema este de cómo funciona esto de la recepción del mensaje y todo lo demás. Pero solo quedémonos con esta idea. Esta inclusión de aquí es un poco extraña al contexto del envío, ¿no es cierto? De las instrucciones para el envío, rompe un poco esa línea, pero sí tiene algún contexto, algún vínculo, alguna relación con lo que va a decir más adelante, ¿ya? Especialmente porque dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo y todo demás. Entonces, eso básicamente, ¿de acuerdo? Finalmente termino diciendo, fíjense, el que ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto no es otra cosa sino una referencia a una institución, ¿qué les digo? A una, a una categoría, ¿ya? Si ustedes quieren, a una categoría bíblica, por así decirlo, que es la categoría del Shaliach, o si ustedes quieren, del discípulo, del apóstol, no discípulo, del apóstol, del Shaliach. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué el Shaliach? Porque el Shaliach tiene esta frase. El Shaliach es aquella persona que habla tal, y digamos que lo que él habla es como si lo hablara el que lo envió. ¿Ya? De hecho, esa es la frase. El Shaliach es como aquel que lo envió. Esa es la máxima, digamos, del Shaliach, del apóstol, ¿ya? El apóstol, que es, digamos, no estoy haciendo referencia a los 12 y todo demás, no. En general, apóstol era una categoría, era una función, si se quiere, un cargo que existía, y no solamente en el cristianismo, existía en toda la sociedad judía de la época, porque es como decir un embajador, ¿ya? Es como decir hoy tenemos, por ejemplo, las figuras de los poderes, ¿ya? Entonces ustedes han visto o en algún momento les ha tocado dar un poder legal a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy de viaje, no sé, me voy 4 años a estudiar, no sé, y tengo mis bienes y resulta que yo no puedo administrar desde donde me vaya. Entonces le dejo a mi mamá, a mi papá un poder y le digo, usted va a administrar como si fuera yo. Entonces usted tiene poder para vender, para arrendar, para construir, para derrocar, para no sé qué. Entonces, ¿qué le dejo? Le doy la autorización para que haga ciertas cosas como si fuera yo. ¿De acuerdo? Más o menos eso es el Shaliach. El Shaliach es alguien que se le da un poder, que se le da una facultad para actuar en nombre de otro. ¿Ya? Eso básicamente es. Eso es un Shaliach, es un discípulo, es un apóstol en términos generales. ¿Ya? Entonces aquí lo que le está haciendo es apóstoles. Ya, entonces fíjense, si queremos ser así muy, digamos, técnicos, aquí el Señor estaba instituyendo a 70 o 72 apóstoles. No necesariamente los 12 apóstoles, que ellos tenían otra función, pero estos sí eran apóstoles. ¿Por qué? Porque les dio autoridad para actuar en nombre suyo. Y es más lo que les dice, el que a mí me oye, a ustedes, el que a ustedes oye, a mí me oye. ¿Qué les está diciendo? Sino el que les recibe a ustedes, me recibe a mí. O sea, ustedes son una extensión a partir de ahora de mí. Ustedes tienen toda la autoridad que yo tengo para hacer estas cosas, para sanar, para predicar, etcétera. ¿Ya? Eso básicamente. Y ya la semana siguiente, por el tiempo, vamos a ver que vienen los 70 con gozo y el Señor pues va a tener una reacción muy interesante, muy bonita a partir de esto y muy profunda, si se quiere, a partir de esto. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, como les decía, hoy hemos avanzado hasta el 16, contiene esto y vale la pena, y les dejo como de tarea, les quisiera dejar como de tarea, que podamos volverlo a leer, pero como les decía, con la perspectiva como si fuera mensaje a García. O sea, no porque esto sea el- la máxima del evangelismo, sino porque aquí están los pilares, los ejes transversales del evangelismo, que toma como inspiración
el contexto de una siega, de una cosecha, ¿ya? Lo cual implica las herramientas necesarias, el tiempo, un montón de cosas, ya como ya lo vimos. Entonces, esto plantea y este pasaje de aquí contiene los principios fundamentales del evangelismo, de un evangelismo maduro, de un evangelismo bien entendido. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y ya la siguiente semana, Dios mediante, hemos de continuar con el versículo 17 en adelante. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿No? Ok, creo que no hay preguntas por ahora. Entonces, creo que podemos parar la grabación.